Durante las celebraciones de Año Nuevo, Jason soltó de pronto que el juego de cartas le parecía aburrido, y propuso que subiéramos la apuesta. Arrojó con estilo las llaves de su BMW sobre la mesa y preguntó si alguien se atrevía a igualarlo. Yo sabía que solo estaba presumiendo su auto nuevo. Todos se quedaron en shock, murmurando rápidamente que solo estaban jugando por diversión, que no podían igualar algo así, mientras lo adulaban por tener tanto a tan corta edad. Yo dudé, porque tenía 3 reyes en la mano. Jason se regodeaba en los elogios, ya listo para barajar. Deslicé en silencio las llaves de mi auto BID sobre la mesa y dije, yo igualo. El ambiente se congeló. Todos me observaron incrédulos, y los ojos de Jason se agrandaron como platos. La tensión se apoderó del lugar. En el instante en que los dos pusimos nuestras llaves sobre la mesa, cualquier vínculo familiar se desvaneció. Pero no sentí remordimiento. Él fue quien lanzó primero su BMW. Si él podía jugar con esa frialdad contra su propia sangre, entonces yo también podía hacerlo sin preocuparme por sus sentimientos. Jason sonrió con arrogancia y dijo, ¿cuánto dinero tienes en el bolsillo para impresionarme? Esto es un BMW. Será mejor que juntes efectivo. No pongas ese viejo BID en juego. Le lancé una mirada gélida. Siempre odié jugar cartas con él. Lo que debía ser una noche de fiesta se volvió amarga, porque él se dedicó a alardear de su riqueza, subiendo las apuestas en cada ronda. Cualquiera que haya jugado sabe que los que tienen menos dinero quedan a merced de los que más tienen. Mientras nosotros apostábamos $1 o $2, él tiraba 500 sin pestañear. Todos le pedíamos que no apostara tan alto entre familia, pero él decía con aire de inocencia, ¿500? ¿Eso es mucho? Solo estaba humillándonos por ser más pobres, sabiendo que no íbamos a igualarlo. Él vino al juego a jugar con la dignidad de sus parientes menos afortunados. Al ver que mi BID no podía competir con su BMW, me giré para llamar a Emily. Estábamos por casarnos, y ella llevaba los 3 oros que le compré. Le dije, pon el collar y la pulsera de oro sobre la mesa. Emily me miró, sin preguntar ni una palabra, y con calma se quitó el collar y la pulsera, colocándolos junto a las llaves. En ese momento, una frase cruzó mi mente, con una esposa así, ¿qué más puede desear un hombre? Miré a Jason con firmeza y pregunté, ¿esto es suficiente? ¿Listo para mostrar tus cartas? El rostro de Jason cambió, apretó la mandíbula, claramente no esperaba que lo desafiara. Con tono burlón dijo, hermanito, no digas que no te lo advertí. Perder un BMW no me preocupa, pero si tú lo pierdes todo, ¿cómo mantendrás a tu familia los próximos 5 años? Negué con la cabeza y respondí, está bien, mi familia tiene sus propios medios para salir adelante. Además, ¿no dijiste tú y Sara en la cena que me faltaba valor? El rostro de Jason se ensombreció aún más. Nunca antes lo había enfrentado, pero esa noche, en la cena, me despreció por no ganar tanto como él, hablándome con superioridad, mientras se jactaba de ya ser un jefe. A la mitad de su discurso, papá le ofreció un cigarrillo y quiso encendérselo, pero él ni siquiera se cubrió del viento. La gente de ciudad y las mujeres quizás no lo noten, pero en el campo, cuando un mayor enciende un cigarro sin que el otro se proteja del viento, eso es una falta de respeto, una humillación pública. Todos miraban tensos a Jason, esperando que mostrara sus cartas. Respiró hondo y de pronto dijo, si vamos a jugar, juguemos. En serio, eso es lo que me entusiasma. Puso sus cartas sobre la mesa, las cubrió con un plato y se fue. Nos quedamos observando cómo sacaba una pequeña caja de madera del maletero de su BMW y la colocaba sobre la mesa. Al abrirla, estaba repleta de dinero en efectivo. Jason dijo con orgullo, 300.000, ¿vas dentro o fuera? Nuestras apuestas ya habían llamado la atención de los mayores. El tío, al ver el desmadre que Jason provocaba, se alarmó y gritó, ¿te volviste loco? ¿Estás usando el adelanto de Año Nuevo? Jason se sentó con una sonrisa despreocupada y dijo, estoy bien, puedo permitírmelo. La pregunta es, ¿tú puedes? De inmediato entendí que en el bluff, normalmente hay un límite para evitar que la apuesta se dispare. Pero Jason, desde el principio, dijo que no habría límites, queriendo escalar hasta que yo no pudiera seguir y lo perdiera todo. Como era de esperarse, me dijo con arrogancia, no vas a echarte atrás, ¿cierto? Si no igualas, no puedes retirar lo que ya apostaste. El tío comprendió enseguida la jugada y no pudo evitar reírse. Luego volvió a jugar mayón con los otros mayores, sin siquiera mirarnos. Apreté los puños en silencio, porque no podía reunir 300.000 en efectivo. Fue entonces cuando Emily dijo,
No importa, apostemos nuestra casa de bodas. Todos giraron a verla, incrédulos. El tío dejó caer el cigarro, atónito, mientras Jason nos miraba temblando ligeramente, sin saber si era ira o nerviosismo. Los mayores dejaron las cartas y corrieron hacia nosotros, diciendo que era demasiado. Papá estaba furioso, se me abalanzó, me empujó del hombro y exclamó: ¿te volviste loco? Vas a arruinarnos. Mientras me regañaba, intentó ver mis cartas, pero me aferré a ellas. Cualquiera que sepa de bluff sabe que jamás debes mostrar tus cartas antes, porque una simple expresión puede delatarte. Yo tenía 3 reyes. Solo 3 ases podían vencerme. Jason había comenzado esta guerra, y todo jugador sabe que esa mano puede llevarte a la ruina o a la gloria. Emily miró a Jason con frialdad y dijo: nuestra casa vale 500.000, subimos 200.000 más. ¿Vas o no? El tío gritó: ¿están locos los dos? Se inclinó sobre la mesa, intentando quitar nuestras fichas, mientras gritaba: no provoques a tu hermano. Él es un gran jefe, no quiere ensuciarse contigo. Discúlpate con él si quieres que te ayude a hacer dinero en el futuro. Lo empujé y grité: deja eso. El tío quedó paralizado por mi reacción. Apreté los dientes. Cuando apostó 500, nadie dijo nada. Cuando se burló en la cena, ustedes dejaron que papá le encendiera el cigarro. Hoy, él lanzó primero sus llaves. Yo lo igualaré hasta el final. El tío me miró atónito. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu mayor? Miré a Jason y dije: igualas los 200.000 y enseñas tus cartas o pierdes todo. O tercera opción, cancelamos todo, retiramos las fichas, pero le pides perdón a papá. La sala quedó en silencio. Todos vieron a Jason recibir ese cigarrillo sin moverse. Pero nadie se atrevía a decir nada. Incluso noté que el tío tenía una sonrisa oculta. Jason rió con rabia. ¿De verdad vas a ponerte así frente a la familia? Negué. En el momento en que pusiste tus llaves en la mesa, dejamos de ser familia. Jason se quedó callado unos segundos antes de sonreír de lado y decir: está bien. No digas que no te advertí. Tú quieres igualar, ¿cierto? De repente levantó sus cartas y me mostró 2 reinas. Sentí alivio, pero mantuve la cara seria. Jason dijo: adivina si mi última carta es un trío. Esa es una táctica común para leer reacciones. No me intimidó. Aunque tuviera trío, era menor que mis 3 reyes. Me preocupaban los ases, pero ya no. Sus tácticas habían fallado. Estaba acorralado. Aún así, apreté los dientes y dije: solo estás intentando asustarme. ¿Vas o no? Jason me miró fijamente, intentando leerme. El bluff es valentía y actuación. Él estaba perdido, y el tío le dijo: no apuestes. ¿No ves que no le teme? El rostro de Jason se torció de rabia. Si no apuesto, pierdo el BMW y los 300.000. Debe estar actuando. Normalmente, la familia opinaría, pero ahora, nadie decía nada. Antes de mostrar cartas, nadie puede saber que es verdad o no. Jason escaneó las caras de todos. Él empezó cada apuesta. Si se retiraba, quedaría humillado ante todos. Finalmente, llamó a su esposa. Jessica se acercó con desgano. Jason le pidió que apostara sus joyas. Eran más valiosas que las de Emily. Jessica se negó a quitárselas. Jason entró en pánico y le mostró las cartas. Jessica las vio, se entusiasmó, se quitó las joyas y las puso en la mesa. Me dijo: vamos, todo o nada. Que no te pese si pierdes. Hoy todos verán quién se echa atrás. Le pregunté: ¿vamos a mostrar cartas? Jessica sonrió: mostrar no, vamos hasta el final contigo. Su codicia era evidente. Todos estaban sin fichas. Se quitó su anillo y lo puso en la mesa. Costó 50.000. Negué: no puedo aceptarlo, vale como 100. Jessica se indignó: ¿tú qué sabes? Es DR, diseñador. Sonreí: cuñada, para mí vale 100. Jason intervino: pondré mi casa en juego. La sala estalló. El tío gritó: es una locura. Esa casa está en el centro, vale 150.000. Jason se burló: papá, no es locura. Lo que yo apueste, él debe igualarlo. Las reglas lo dicen. Hermanito, ¿tienes el dinero para seguir? El silencio volvió a apoderarse de la sala, tan denso que hasta el crujir de la leña en la chimenea sonaba como un trueno. Todos miraban fijamente hacia mí, esperando mi reacción. Jason,
Con esa sonrisa que usaba como escudo, me observaba como un depredador que sabe que su presa no tiene por dónde escapar. Su provocación era clara. Estaba intentando hacerme retroceder, doblarme, rendirme. Pero si algo me había enseñado la vida, era que cuando alguien te empuja hacia el borde, solo tienes dos opciones: saltar o empujar de vuelta. No respondí de inmediato. En cambio, tomé un sorbo de mi copa de vino, sin apartar la mirada de él. Me giré levemente hacia Emily. Ella no me dijo nada. Solo me miró con una mezcla de calma y decisión que me recordó porque había querido casarme con ella desde el principio. En su mirada no había miedo, sino una especie de desafío silencioso, como si dijera: si tú no te echas atrás, yo tampoco lo haré. Jason se reclinó hacia atrás, cruzando los brazos. ¿Qué pasa? ¿Te vas a rendir justo ahora que la cosa se pone buena?, preguntó, con tono burlesco. Dijiste que ibas a igualarme hasta el final, ¿no es así? Pues bien, este es el final. Yo respiré hondo y respondí con calma: sí, este es el final. Pero el final no siempre es lo que uno espera. Todos contenían el aliento. Mi padre seguía en silencio, pero yo lo conocía. Sabía que cada segundo que pasaba sin intervenir era su manera de dejar que me convirtiera en el hombre que él esperaba que fuera, o que me estrellara y aprendiera la lección a la fuerza. Caminé hacia la repisa del fondo, donde mi abuelo guardaba una pequeña caja de seguridad. Muchos pensaban que solo era un adorno más entre los retratos antiguos y las botellas de whisky añejo, pero pocos sabían que ahí estaba mi única carta secreta. Introduje la combinación: 17 de marzo del 91. Mi fecha de nacimiento. Adentro había un sobresellado con cera roja y una escritura antigua: fondo de emergencia. Solo si no hay otra salida. Lo abrí. Dentro había una escritura de una parcela familiar en las afueras de la ciudad. No era mucho, pero valía exactamente $150,000. La tierra estaba en nombre mío desde que cumplí los 21. Nadie lo sabía, ni siquiera Emily. Regresé lentamente a la mesa y coloqué el documento sobre ella, junto a las llaves, las joyas y los billetes apilados. Jason frunció el ceño. No esperaba eso. Una casa por otra, dije. Terreno por terreno, ¿suficiente? Jason leyó los papeles con escepticismo. Se giró hacia Jessica, que inmediatamente sacó su teléfono para buscar el valor estimado de la zona. Al parecer no lo creía real. Después de unos segundos, ella asintió con la cabeza y dijo: «Vale lo que dice». Él resopló. Muy bien, estás dentro. Pero recuerda, tú apostaste todo. No hay marcha atrás. Asentí. Y tú también. Entonces vino la parte más difícil. Mostrar las cartas. Pero justo cuando íbamos a revelar la verdad, alguien golpeó la mesa con fuerza. Fue mi madre. Hasta ese momento, se había mantenido alejada del juego, viendo desde la cocina como quien observa una tormenta sin poder hacer nada. Pero ahora, se levantó, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa. ¿Qué están haciendo? Esto ya no es un juego, es una guerra familiar. Están apostando casas, tierras, todo lo que tienen, por un maldito juego de cartas. Nadie contestó. Jason intentó minimizarlo con un gesto de hombros, pero mamá se giró hacia él. ¿Y tú? ¿Tan inseguro estás de tu valor que necesitas destruir a tu hermano enfrente de todos para sentirte superior? Jason no respondió. Miró a un lado, evitando su mirada. Entonces mamá me miró a mí. ¿Y tú? ¿Por qué le sigues el juego? ¿Por orgullo? ¿Por demostrar algo? ¿A qué precio, hijo? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No supe qué decirle. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esto ya no es entre ustedes dos. Ahora todos estamos involucrados. La familia entera. Están convirtiendo esta celebración en una ruina. El tío, que también había estado callado, se puso de pie y asintió con pesar. La mamá tiene razón. Esto fue demasiado lejos. Hubo murmullos, miradas de vergüenza, incluso entre los primos que se habían emocionado al ver tanto dinero y tensión. El ambiente había cambiado. Ya no era una noche emocionante. Era una bomba a punto de estallar. Jason suspiró. Entonces, ¿qué? ¿Nos echamos atrás todos? ¿Cancelamos? Yo lo miré. Eso dije antes. Esa era la tercera opción. Pero para eso, tienes que pedirle perdón a papá. Los ojos de Jason ardieron. Lo había tocado en su orgullo más profundo.
Pedir perdón significaba perder. No en las cartas, en el alma. Pero antes de que pudiera responder, papá habló. No quiero un perdón. Solo quiero que terminen esto antes de que alguien pierda más que dinero. Jason dudó. Su mirada oscilaba entre el dinero, las llaves, el documento de la parcela, Jessica y yo. Estaba atrapado. Si se echaba para atrás, quedaba como un cobarde. Si seguía, podía perder todo. El silencio se prolongó, y entonces, con la mandíbula apretada, dijo: Muy bien. Vamos a mostrar las cartas. Jason extendió la mano hacia el plato que cubría sus cartas. Por un instante, sus dedos se detuvieron justo antes de tocarlo. Un titubeo casi imperceptible, pero que no pasó desapercibido para nadie en la sala. Ni para mí. Ese instante de duda fue como una grieta en la armadura de su ego. Lo observé atentamente, en silencio, sabiendo que en ese momento, más que cartas, estábamos jugando con el orgullo, con el legado, con algo que había estado fermentando entre nosotros desde que éramos niños. Él sabía lo que yo tenía en la mano. O al menos, creía saberlo. Lo que no sabía, y lo que quizá nunca imaginó, era que yo estaba dispuesto a perder. No por necedad, no por venganza, sino porque esta era la única forma de acabar con esa sombra que había proyectado sobre mí desde siempre. Finalmente, Jason retiró el plato y reveló su jugada: 2 reinas y un 9. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Jessica se tensó, sus labios apretados y los ojos escudriñando cada carta como si no pudiera creer lo que veía. Nadie dijo nada. Ni siquiera papá. Solo se escuchaban las respiraciones entrecortadas y algún que otro clic del reloj antiguo que colgaba en la pared. Yo aún no había mostrado mis cartas. Las tenía sujetas con firmeza, como si soltaras fuera a ceder algo más que una partida. Me mantuve inmóvil, observando el efecto que causaba la jugada de Jason en todos. El silencio lo golpeaba más duro que cualquier palabra. Fue entonces cuando Jessica rompió el silencio. «¿Eso es todo?», preguntó con una mezcla de incredulidad y enfado. 2 reinas y un 9. Jason, molesto, respondió: ¿Y qué esperabas? No tengo por qué mostrar todo mi juego. Aún queda una carta. Ella lo miró como si no lo reconociera. Nos hiciste poner todo esto sobre la mesa, ¿por esto? Jason bajó la mirada por primera vez en la noche. Ahí estaba el verdadero Jason, inseguro, orgulloso, desesperado por mantener una imagen que ya se deshacía como ceniza en el aire. Jessica giró hacia mí con furia. Aún no has mostrado nada. ¿Qué tienes tú que nos tiene a todos colgando del abismo? Papá intervino. Basta ya. Esto no es un espectáculo. Pero ya era demasiado tarde. Todos querían saber. No por curiosidad, sino por necesidad. La tensión era insoportable. Miré a Emily. Ella asintió, sin decir una sola palabra. Saqué mis cartas lentamente, una por una. Primero un rey, luego el segundo, y por último, el tercero. 3 reyes. La sala enmudeció. El golpe fue brutal, incluso sin que nadie dijera una palabra. Jason palideció. Jessica retrocedió un paso. El tío se llevó las manos a la cabeza. Mamá se sentó, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Y papá simplemente bajó la vista, como si finalmente comprendiera algo que llevaba años ignorando. Yo no hablé. No había nada más que decir. Las cartas estaban ahí. No necesitaban explicación. No necesitaban dramatismo. Solo estaban, firmes, claras, indiscutibles. Jason, por primera vez en su vida, no tenía nada con qué responder. Intentó sonreír, como si quisiera convertirlo en una broma. Bueno, supongo que hoy no fue mi día. Nadie se rió. Jessica recogió sus joyas en silencio, con las manos temblorosas. Ni siquiera discutió. Sabía que no había vuelta atrás. Emily, en cambio, no tocó nada. Siguió sentada, tranquila, con la dignidad intacta, como si ya hubiera ganado incluso antes de que comenzara el juego. Jason comenzó a recoger las cartas lentamente, sin mirar a nadie. Fue entonces cuando el tío se levantó de nuevo y dijo: ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que no fue el dinero, ni las apuestas. Fue la manera en que esta familia se rompió esta noche. Sus palabras fueron duras, pero certeras. Nadie protestó. Todos sabían que era verdad. Jason se levantó y comenzó a guardar su dinero, pero entonces se detuvo.
Miró a todos y luego me miró a mí. «Hermanito», dijo, con la voz más suave que le había escuchado en años. «No tienes que quedarte con mi BMW. Ni con la casa. Solo quería». Se quedó en silencio. «Solo quería ganarte. Solo quería ser el mejor. Solo quería que todos vieran que yo era el exitoso, el grande, el que lo tenía todo». Lo entendí sin que lo dijera. «Me quedo con las cartas», respondí. «Eso es suficiente». Él me miró sin entender. «Las cartas son el recuerdo de lo que pasó esta noche. No necesito nada más». Pero entonces, antes de que pudiera terminar la frase, Jessica lanzó una carcajada seca. «¿Ahora te haces el humilde? Después de humillarnos frente a todos». Me giré hacia ella y con voz calmada dije: «Ustedes se humillaron solos. Yo solo jugué. Y gané». «Pero el precio que pagamos todos esta noche no se mide en dinero». Jason cerró los ojos. Se sentó de nuevo, esta vez sin orgullo, sin arrogancia, sin careta. En ese momento, papá se levantó. Caminó hacia la mesa, tomó un cigarro, lo encendió, y esta vez, Jason se cubrió del viento. Todos lo notaron. Un gesto pequeño, insignificante tal vez. Pero en esta familia, significaba todo. Papá le entregó el cigarro y dijo: «Aprendiste algo esta noche. Tal vez fue caro. Pero si lo entiendes, no habrás perdido del todo». Jason asintió, sin decir una palabra. La celebración de Año Nuevo no continuó. Nadie tuvo ánimo para eso. Algunos se fueron temprano. Otros se quedaron, pero en silencio. La música se apagó. El ambiente se volvió pesado, denso, como si todos estuviéramos en duelo. No por una pérdida material, sino por todo lo que quedó al descubierto. Yo salí al jardín con Emily. Ella me abrazó y susurró: «Estoy orgullosa de ti». No por ganar, sino por aguantar. Miré al cielo. Los fuegos artificiales empezaban a iluminar el horizonte. Cada estallido era como una sacudida a todo lo que había ocurrido. Esa noche entendí que a veces, para restaurar el respeto, hay que atravesar el caos. Y que incluso cuando todo parece perderse, si uno conserva la dignidad, entonces no lo ha perdido todo. Pero aún faltaba algo. Algo que nadie había notado todavía. Jason no había mostrado su última carta. Jason no había mostrado su última carta. Eso no se le escapó a nadie, pero tampoco se atrevieron a preguntar. Era como si todos sintieran que ver esa última carta significaría abrir una herida más profunda de la que ya existía. Pero yo no podía dejarlo así. No después de todo lo que se había puesto sobre la mesa. No después de lo que Jason nos hizo pasar a todos. Volví a entrar a la sala. La mayoría de los familiares ya se había retirado, unos a sus habitaciones y otros simplemente desaparecieron, buscando refugio en el silencio de la madrugada. Solo quedaban papá, mamá, el tío y Jason, aún sentado, mirando al vacío. Me acerqué sin decir nada y me senté frente a él. La caja de madera seguía sobre la mesa. El plato, ahora vacío, mostraba las huellas de las cartas que minutos antes marcaron una noche irreversible. Él ni siquiera alzó la cabeza. «¿Cuál era tu última carta?», pregunté finalmente. Jason levantó lentamente la mirada. Me observó como si no supiera si estaba siendo burlado o desafiado. Pero mi rostro era neutro. No había soberbia. No había burla. Solo necesidad de saber. «¿Importa?», respondió con voz baja, casi apagada. «Sí. Importa», insistí. Porque esta noche no se trató solo de cartas. Se trató de nosotros. De lo que llevamos arrastrando desde hace años. Si no mostramos esa última carta, todo esto va a quedarse sin cerrar. Como una puerta a medio abrir. Jason soltó un suspiro largo. Sacó lentamente la carta que había escondido desde el inicio del juego. Estaba boca abajo. La colocó sobre la mesa con cuidado. Su mano temblaba ligeramente. «Tú ya ganaste. ¿Qué sentido tiene?», dijo sin mirarme. «Porque quiero saber si, en algún momento, estuve realmente en peligro», respondí. «O si todo fue un acto para intimidarme». Me miró entonces. Por primera vez en toda la noche, sus ojos no estaban cargados de orgullo ni de desprecio. Solo había un vacío, y algo más difícil de nombrar: tristeza. O tal vez resignación. Dio vuelta la carta. Era otra reina. Un trío de reinas. Un segundo de silencio. No pude evitarlo.
Sentí un nudo en el estómago. No porque me hubiera podido ganar, sino por lo cerca que estuvo. Si él hubiese tenido la cuarta reina, me habría aplastado. Si yo hubiera tenido solo 2 reyes, habría perdido todo. Fue una guerra de centímetros, de cartas, de voluntades. ¿Y por qué no la mostraste?, pregunté en voz baja. Jason se encogió de hombros. Porque no quería darte la satisfacción de saber que estuve tan cerca. Porque me daba vergüenza admitir que lo di todo y aún así no fue suficiente. Aquello me golpeó más fuerte que cualquier grito o discusión. Jason, mi hermano mayor, el que siempre tuvo la voz más fuerte, el auto más caro, el negocio más exitoso, la vida aparentemente más brillante, por primera vez estaba diciendo que no había podido ganar. Y no con rabia, ni con rencor. Con tristeza. En ese momento, papá se acercó. Entonces, ¿por eso jugaste así, Jason?, dijo. ¿Por orgullo? Jason asintió lentamente. Papá, siempre fuiste más duro con él que conmigo. Siempre dijiste que él tenía que madurar, que tenía que ganarse las cosas. Yo solo quería demostrarte que yo también podía con todo. Que era el mejor. Papá lo miró, en silencio. Luego se giró hacia mí. ¿Y tú?, dijo, ¿por qué aceptaste el juego? ¿Por qué no te retiraste cuando aún podías? Tomé aire. Porque esa noche, mientras todos callaban cuando Jason humillaba a los demás, sentí que si nadie lo enfrentaba, seguiría haciéndolo siempre. Y porque tenía que probarme a mí mismo que ya no era el niño tímido al que podían mirar por encima del hombro. Papá asintió, pero sus ojos estaban tristes. ¿Y valió la pena? Guardé silencio. Miré a Jason, a mi madre, al tío. Miré la mesa cubierta de billetes, llaves, papeles, cartas y ruinas emocionales. No lo sé aún, respondí. Jason se puso de pie. La casa, puedes quedártela, dijo. No la quiero, contesté rápido. Ni el BMW, ni el dinero. Solo quiero que esto no vuelva a pasar. Mamá, que había permanecido en silencio, se acercó con los ojos enrojecidos. Este no era el destino de esta familia, dijo. Esta casa, esta noche, se supone que debían ser para unirnos, no para separarnos. El tío se frotó las sienes. Los chicos de ahora se destruyen por orgullo. En mis tiempos se resolvía todo con una copa y un apretón de manos. Papá resopló. Todos sabíamos que no era tan sencillo. Finalmente, Jason se acercó a mí. Extendió la mano. Lo siento. Yo dudé unos segundos. No por rencor, sino porque aún me dolía lo que hizo. Pero lo tomé como lo que era, un gesto que no venía del ego, sino de un hermano que se acababa de dar cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. Le estreché la mano. También lo siento. Nos quedamos así, unos segundos. Tal vez por primera vez en años, vi a Jason no como el hermano arrogante, sino como un hombre tan perdido como yo, tratando de entender cómo se había convertido en lo que era. Pero aunque la tensión entre nosotros se desvanecía poco a poco, el ambiente general seguía cargado. Jessica, que había permanecido en silencio desde que vio la jugada, nos observaba con los brazos cruzados. ¿Entonces todo vuelve a la normalidad?, dijo, con sarcasmo. ¿Nos damos la mano y aquí no pasó nada? Jason se volvió hacia ella. No, no vuelve a la normalidad. Porque esto no debería haber sido normal. Y si alguna vez pensaste que podías poner tus joyas en una mesa sin consecuencias, entonces tampoco entendiste nada. Jessica lo miró como si no lo reconociera. Eres otro. No. Solo que por fin bajé la máscara. La mañana siguiente llegó sin piedad, como si el amanecer quisiera exhibir cada ruina que la noche había dejado. No hubo desayuno familiar. Nadie preparó café. Nadie encendió la radio con música festiva como en años anteriores. Lo único que sonaba era el zumbido del silencio, un vacío frío y espeso que se colaba por las paredes, por los pasillos, por los suspiros contenidos de quienes aún seguían en la casa. Yo me levanté temprano. No porque quisiera, sino porque el sueño me había abandonado desde hacía horas. Emily seguía dormida, abrazada a la almohada como si quisiera aislarse de la realidad. Me vestí en silencio y bajé al comedor. Las sillas aún estaban desordenadas, las copas a medio vaciar, y la caja de madera con el dinero seguía sobre la mesa, cerrada pero olvidada. Nadie la había tocado. Me senté, solo, contemplando todo como si intentara descifrar lo que realmente habíamos perdido la noche anterior. No eran cosas materiales. No era la casa de bodas ni el BMW.
Era algo mucho más difícil de recuperar, la confianza. No dormiste, ¿verdad? La voz de papá me sobresaltó. Estaba de pie en el umbral, con una taza humeante entre las manos. Tenía el rostro cansado, los ojos hinchados. Había envejecido 10 años en una noche. No mucho, le respondí sin mirarlo directamente. Se acercó y se sentó frente a mí. Por un momento, no dijo nada. Solo sorbía el café, como si buscara coraje en el fondo de la taza. Fue una locura, murmuró por fin. Lo fue, asentí. Pero tú no la empezaste. Lo miré por primera vez esa mañana. Su expresión era dura, pero sincera. Como si cada palabra le costara desprenderse de una coraza que había usado toda la vida. Y tampoco la detuviste, le dije, sin reproche, pero con firmeza. Él desvió la mirada, avergonzado. Quería ver hasta dónde llegarían. A veces uno tiene que dejar que sus hijos se estrellen para que aprendan. Pero creo que esta vez fui demasiado lejos. No necesitábamos una lección, papá. Necesitábamos un padre. La frase flotó en el aire como un disparo en medio del campo. Él no respondió. Solo asintió con un movimiento apenas visible. ¿Jason ya se fue?, pregunté. No. Sigue en su habitación. Jessica, en cambio, empacó sus cosas esta madrugada. Se fue sin decir adiós. Eso no me sorprendió. Desde la noche anterior, la relación entre ellos se había fracturado de una forma que parecía irreversible. Ella nunca lo perdonaría por haber arriesgado tanto, ni por haber perdido. Y él, con el orgullo hecho pedazos, no tenía con qué sostener la fachada que ella había admirado. ¿Y la mamá? Está en el jardín, rezando. Como siempre que todo se desmorona. Volví a mirar la caja de madera. ¿Y qué va a pasar ahora?, pregunté, casi en susurro. ¿Seguimos como si nada? Papá negó con la cabeza. No. Nada va a ser igual. Pero eso no tiene que ser algo malo. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. En ese momento, apareció Emily, ya vestida, con el cabello recogido. Tenía los ojos hinchados, pero su expresión era firme. ¿Podemos hablar afuera?, me preguntó. Asentí. Me despedí con una mirada de papá y salimos al patio. El aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada, pero era necesario. Necesitaba respirar. Anoche, empezó Emily, fue como ver a dos leones peleando por el último pedazo de territorio. Pero, ¿sabes qué fue lo más triste? ¿Y qué? Que no había nadie más peleando por el territorio. Solo ustedes dos, destruyéndose el uno al otro por algo que nadie más quería. Me dolió oírlo, pero sabía que tenía razón. Tú sabes que no lo hice por el auto, ni por el dinero, le dije. Lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que te arrastraste al mismo nivel que él. Por eso te amé ayer cuando te levantaste de la mesa sin tomar nada. Porque entonces entendí que habías ganado de verdad. La miré con ternura. Emily no era solo mi prometida. Era la única persona que, incluso en medio de todo ese caos, supo ver lo que realmente importaba. ¿Y qué piensas hacer ahora?, le pregunté. Casarme contigo. Pero no con el hombre que estuvo dispuesto a perderlo todo por orgullo. Con el que supo detenerse cuando ya lo había recuperado todo. Me sentí pequeño frente a su grandeza. No tenía nada más que decir. Te amo, le dije. Solo prométeme algo, añadió ella. Que esto no se repetirá. Que no volverás a jugar así. Ni con tu hermano, ni con nadie. Porque un día no tendrás cartas ganadoras. Y lo perderás todo. Asentí, sabiendo que no era una promesa vacía. Era una condición. Una advertencia. Y una declaración de amor. Volvimos a entrar. Para sorpresa mía, Jason estaba bajando las escaleras, con una maleta en una mano y una chaqueta en la otra. Ya no era el hombre confiado de la noche anterior. Ni siquiera parecía el mismo hermano con el que crecí. Estaba derrotado, sí, pero también había algo nuevo en su rostro. Humildad, tal vez. O simplemente el peso de haberse visto sin máscara por primera vez. Nos cruzamos en el pasillo. Se detuvo. No vine aquí para perderlo todo, dijo. Pero ahora entiendo que ya lo había perdido desde antes de apostar nada. No supe qué responder. Tal vez un día, continuó, podamos tomar un café. Sin cartas. Solo como hermanos. Asentí. Tal vez. Y se fue.
La puerta se cerró detrás de él con un clic suave. Nada dramático. Nada cinematográfico. Solo el sonido de alguien alejándose, no solo de una casa, sino de la versión de sí mismo que había dejado atrás. Pasaron 3 días desde la noche de Año Nuevo. En la casa se respiraba una calma artificial, como ese silencio incómodo que queda después de una gran tormenta. Todos intentaban volver a la normalidad, pero nada era realmente igual. La sala de juegos permanecía cerrada. La caja con el dinero ya no estaba. Nadie sabía quién la había guardado ni si aún contenía algo. Jason no volvió a llamar. Su número seguía en mi agenda, pero cada vez que lo miraba, me invadía una mezcla de duda y cansancio. No porque no quisiera hablarle, sino porque no sabía por dónde empezar. Esa mañana, mientras ayudaba a papá a revisar unas cosas en el cobertizo, encontramos una vieja caja de cartón marcada con tinta desvanecida, verano 2005. Estaba húmeda, polvorienta y olvidada detrás de los sacos de abono. ¿Esto es tuyo o de Jason?, pregunté. Papá la observó en silencio unos segundos. Luego dijo: de los dos. La colocó sobre la mesa improvisada del cobertizo y la abrió. Dentro había fotos arrugadas, una baraja vieja, revistas de deportes y una pequeña libreta de espiral con las esquinas dobladas y manchas de tinta. La abrí con cuidado. En la portada, con una letra temblorosa de niño, decía: Club de los Hermanos Reglas Sagradas. Sonreí. No recordaba esto. Papá también sonrió, pero sin alegría. La regla número 1 era: nunca traicionarse entre hermanos. Pasé las hojas. Había dibujos de nosotros dos como superhéroes, con capas hechas de mantas y logotipos mal dibujados en el pecho. En una de las páginas, Jason había escrito en rojo: si un hermano traiciona, debe decir la verdad para limpiar su alma. Y entonces lo recordé. Un verano. Una bicicleta. Tenía 12 años. Jason 15. Papá nos había dado permiso para usar su vieja bicicleta de carreras, la que tenía guardada con tanto celo desde su juventud. Me tocaba a mí ese día. Lo habíamos acordado, incluso anotado en esa libreta. Pero Jason rompió el trato. Salió temprano, tomó la bicicleta antes que yo despertara y se fue sin avisar. Cuando regresó, la rueda estaba doblada. Había chocado contra un muro, pero me obligó a guardar silencio. Si papá se entera, me va a matar, me dijo. Di que fuiste tú. Tú eres el menor. Te van a perdonar. Y lo hice. Acepté el castigo. Me quitaron el privilegio de andar en bicicleta por 2 meses. Recibí la mirada decepcionada de papá y el silencio cómplice de Jason. Nunca pidió perdón. Nunca mencionó el tema. Hasta que lo olvidé. O eso creí. Cerré la libreta con fuerza. Las manos me temblaban. Papá lo notó. Lo recordaste, ¿verdad? Asentí, tragando saliva. Siempre supe que no había sido tú, dijo entonces. Lo miré, confundido. ¿Entonces por qué me castigaste? Porque quería ver si Jason alguna vez decía la verdad. Pensé que en algún momento te defendería, que cargaría con lo suyo. Pero nunca lo hizo. Y tú tampoco lo reclamaste. Entonces, lo dejé pasar. Me equivoqué. Esas palabras me calaron hasta el fondo. Era como si cada capítulo de nuestra infancia volviera a abrirse. No solo me había traicionado. Me había enseñado que yo debía callar para mantener la paz. Que su imagen importaba más que la verdad. Tal vez por eso lo enfrenté esa noche. No solo por el bluff ni por el BMW, sino por todo lo que nunca dije. ¿Y ahora qué hago con esto?, pregunté en voz baja. Papá me puso una mano en el hombro. Haz lo que debiste hacer entonces. Di la verdad. Pero esta vez, no para proteger a nadie, sino para liberarte tú. Esa noche llamé a Jason. No contestó. Dejé que sonara hasta el buzón de voz. Colgué. Esperé 1 hora. Volví a marcar. Nada. Al tercer intento, al fin respondió. ¿Qué quieres?, dijo con voz cansada. Hablar, le respondí. Hubo una pausa. ¿Sobre qué? ¿Más cartas? No. Sobre bicicletas. Silencio. ¿Qué? El verano de 2005. El día que chocaste la bici y me hiciste cargar con la culpa. ¿Te acuerdas? La línea quedó muda por unos segundos. ¿Y eso qué tiene que ver ahora? Todo. Porque si ese día hubieras dicho la verdad,
tal vez yo no habría tenido que demostrarte nada este año nuevo. Jason exhaló con fuerza al otro lado del teléfono. ¿Esto es una venganza o una terapia?, preguntó. Ni lo uno ni lo otro. Solo quiero saber si, esta vez, puedes decirlo en voz alta. Si puedes aceptar que me traicionaste. Jason guardó silencio. Tan largo que pensé que había colgado. Pero entonces, con voz seca, casi inaudible, dijo: sí, te traicioné. Me quedé en silencio, con los ojos cerrados. Gracias, susurré. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a perdonar? No se trata de eso. Se trata de que, por primera vez en años, ya no tengo que llevar esa carga solo. Yo también llevo cosas, ¿sabes?, dijo, más humano que nunca. Entonces estamos a mano, respondí. Jason colgó sin despedirse. Pero esta vez, no me molestó. Porque por primera vez, tal vez desde que éramos niños, habíamos hablado como lo que siempre debimos ser, dos hermanos, no rivales. El día siguiente fue, por primera vez en mucho tiempo, tranquilo. No había mensajes de texto hirientes. No había llamadas pendientes. Emily y yo comenzamos a limpiar la casa de los restos de la fiesta. Desarmamos la mesa de cartas y guardamos las copas sin brillo que nadie se atrevió a lavar. Era como cerrar un capítulo. Uno largo. Uno que había tardado años en escribirse, aunque solo tomó una noche en estallar. Al mediodía, mientras almorzábamos en la cocina con papá, llegó el cartero. No era raro que trajera cartas oficiales después de Año Nuevo. La mayoría eran facturas o circulares municipales, nada urgente. Pero entre los sobres había uno distinto. Un sobre grueso, color marfil, con mi nombre completo escrito en caligrafía perfecta. Lo abrí sin pensar demasiado. Adentro, una hoja timbrada. Notificación de lectura de testamento. Abogado César Navarrete, Notaría Quinta del Centro. Leí las primeras líneas en voz alta, sin comprender del todo. Por disposición del señor Gustavo M., fallecido el 28 de diciembre, se convoca a los herederos legítimos a la lectura oficial de su testamento este viernes 5, a las 10 de la mañana. Papá levantó la vista con sorpresa. Emily frunció el ceño. ¿Gustavo M.? Preguntó papá. ¿El tío Gustavo? Asentí. El mismo. Aquel tío soltero, excéntrico y solitario que vivía en una casona antigua a las afueras de la ciudad. Lo veíamos solo en cumpleaños o funerales. Siempre parecía observarlo todo con una mezcla de juicio y melancolía. Nunca supimos demasiado de él. Nunca se casó. No tuvo hijos. Era el tipo de pariente que aparece de vez en cuando y del que nadie espera nada. ¿Él murió?, pregunté. Nadie me dijo nada, respondió papá, sorprendido. Emily tomó la carta. Dice que la lectura es privada. Solo para 2 personas, tú y Jason. Nos miramos. La coincidencia era demasiado precisa. Después de todo lo que había pasado, ahora recibíamos esta citación juntos. Como si el universo, o el mismísimo tío Gustavo, nos hubiera preparado una última jugada. ¿Vas a ir?, preguntó papá. No lo sé, admití. Deberías, dijo Emily, sin dudar. Tal vez hay algo más que necesitas cerrar con tu hermano. El viernes por la mañana, llegué a la notaría con 20 minutos de anticipación. El edificio era antiguo, con muros de piedra y ventanas de madera. Me senté en la recepción con la carta en la mano, sintiendo que el papel pesaba más de lo que debería. Jason llegó 5 minutos después. Nos vimos. No nos abrazamos. No nos dimos la mano. Solo asintió, en silencio. Pero su mirada era diferente. Ya no había ese brillo desafiante. Estaba más apagado. Más humano. El abogado nos recibió en una sala pequeña, adornada con cuadros grises y estanterías repletas de códigos civiles y libros encuadernados con letras doradas. Nos ofreció café. Rechazamos ambos. Gracias por venir, dijo, mientras acomodaba los papeles. El señor Gustavo M., su tío, dejó instrucciones muy específicas sobre esta lectura. Les dejó una carta personal a cada uno. Pero antes de eso, leeré la cláusula central del testamento. Jason y yo nos miramos, expectantes. A mis sobrinos, y únicos herederos directos, dejo en partes iguales mi propiedad en el sector de los Cedros, el terreno colindante, y todos los bienes muebles contenidos en ella. Sin embargo, esta herencia solo podrá reclamarse si ambos están presentes y de acuerdo en recibirla juntos. De no ser así,
pasará automáticamente a una fundación educativa en mi nombre. Asterisco. Nos quedamos en silencio. ¿Juntos?, murmuró Jason. Así es, dijo el abogado. El testamento es claro. Deben firmar la aceptación de manera conjunta, o ninguno recibirá nada. ¿Y qué pasa si uno se niega?, pregunté. El patrimonio se dona íntegramente. Sin excepción. Jason soltó una risa amarga. Típico del viejo Gustavo. Siempre tan teatral. Ahora las cartas personales, continuó el abogado. Nos entregó un sobre a cada uno. Eran iguales al de la notificación, pero este llevaba nuestros nombres en tinta azul. Lo abrí. La letra de Gustavo era clara, firme. Lo imaginé escribiéndola en su vieja máquina, con un vaso de whisky a un lado. Querido sobrino. Nunca fui bueno para decir lo que pensaba. Pero observaba. Siempre observé. Desde lejos, vi cómo tú y tu hermano crecían en competencia constante, peleando por un trono que no existe. Pero también vi el amor que se tenían cuando eran niños, cuando aún creían que ser hermanos era más importante que tener la razón. No soy rico. No tengo joyas ni cuentas millonarias. Solo esta vieja propiedad y el deseo de que sirva para algo más que una pelea más entre ustedes. Si deciden recibirla juntos, háganlo no como socios, sino como familia. Si no pueden, entonces prefiero que ese techo cobije niños sin padres, que vivan sin miedo a ser traicionados. Elijan bien. Gustavo. Cerré la carta con un nudo en la garganta. Jason leyó en silencio. Al terminar, no dijo nada. Solo se levantó, caminó hasta la ventana y miró hacia la calle. Es increíble, murmuró. Incluso muerto, nos está poniendo a prueba. Me levanté y caminé hacia él. ¿Qué vas a hacer? Jason se encogió de hombros. No lo sé. Me siento agotado. Como si ya no tuviera fuerzas para pelear. Ni contigo, ni con el pasado. ¿Tú? Lo miré. Creo que esta vez no se trata de nosotros. Se trata de decidir si seguimos siendo los herederos de nuestras heridas, o de una oportunidad nueva. Jason respiró hondo. Luego extendió la mano. ¿Entonces? ¿Firmamos juntos? La miré. Aún no respondí. Jason tenía la mano extendida. La tenía firme, abierta, esperando algo que nunca había pedido antes, una tregua. No un pacto entre rivales, sino un gesto de voluntad entre dos personas que sabían cuánto se habían dañado. Lo miré, largo rato, sin decir palabra. En otra época, habría dudado. Habría buscado un doble sentido, una trampa escondida. Pero no ahora. Le estreché la mano. Fue un apretón silencioso. Sincero. Y por primera vez, no nos estábamos apostando nada. No había cartas, ni autos, ni casas. Solo estaba él y yo, en el despacho de un notario, sosteniendo una oportunidad que no venía con condiciones, salvo una, que lo hiciéramos juntos. El abogado nos observó sin intervenir, como quien presencia un milagro. ¿Entonces están listos para firmar?, preguntó. Jason asintió. Yo también. Ambos tomamos las plumas y firmamos los documentos. Cada trazo sobre el papel parecía borrar un poco de todo lo que habíamos cargado hasta ese momento. El abogado estampó los sellos y nos entregó una copia a cada uno. Listo, dijo. A partir de ahora, la propiedad de los cedros les pertenece oficialmente a ambos. ¿Y hay alguna instrucción adicional?, preguntó Jason. Una más, respondió el abogado, sacando un sobre pequeño, lacrado con cera negra. El señor Gustavo dejó esto con la indicación de abrirlo solo si ustedes aceptaban la herencia. Me pidió que lo leyera en voz alta, aquí mismo, frente a los dos. Nos miramos, sorprendidos. El abogado rompió el sello y desplegó la hoja. Era una carta breve, escrita a máquina. Si están leyendo esto, significa que por fin hicieron algo juntos. Pero no se apresuren a celebrarlo. Hay una última verdad que deben saber antes de poner un pie en esa casa. No soy el único que ha estado observándolos todos estos años. Hay alguien más que también tiene sangre de esta familia. Y tiene tanto derecho a esa propiedad como ustedes. Nos quedamos en silencio. Jason frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? ¿Está firmado?, pregunté. El abogado giró la hoja. En efecto, al final estaba el nombre de Gustavo y una firma estampada con su letra temblorosa. ¿Alguien más?,
¿Un heredero?, dijo Jason, desconcertado. Es posible, respondió el abogado. Pero no hay otro nombre en el testamento. No legalmente, al menos. Justo en ese momento, la puerta del despacho se abrió. Una mujer joven, de unos 28 años, de cabello oscuro, ojos grandes y un aire contenido de determinación, se asomó por el marco. Llevaba un sobre en la mano y una expresión que no necesitaba explicación. Sabía exactamente quiénes éramos. Disculpen, dijo, dirigiéndose al abogado. Me dijeron que este era el día de la lectura del testamento de Gustavo M. Soy Valeria. Valeria Moreno. Y creo que también tengo derecho a estar aquí. Jason y yo nos levantamos casi al mismo tiempo. ¿Quién eres tú?, preguntó él, perplejo. Soy la hija de Gustavo, respondió ella, sin titubear. Nacida fuera del matrimonio. No me crió, pero tengo pruebas de mi filiación. ADN, cartas, fotografías. Las entregué hace 3 días. Me dijeron que probablemente no me incluirían legalmente, pero Gustavo me prometió algo. Me dijo que cuando ustedes firmaran, me presentara. El abogado abrió los ojos con sorpresa. Yo no tenía conocimiento de esto, dijo, revisando su carpeta. No hay ningún anexo registrado con ese nombre. Pero si tiene pruebas. Valeria colocó el sobre la mesa. Todo está aquí. Jason me miró, desconcertado. Esto tiene que ser una broma. No lo parece, murmuré, sin dejar de observarla. Había algo en su mirada. No solo determinación. También dolor. El tipo de dolor que solo alguien que ha estado fuera mucho tiempo puede llevar. Si es hija legítima, tiene derecho, añadí. No es legítima, saltó Jason. Él nunca la reconoció legalmente. No hay testamento que la nombre. Pero sí hay una promesa, respondió Valeria. Y ustedes lo saben bien. Gustavo no hablaba por hablar. El abogado intervino, con tono profesional. Legalmente, si el testamento no menciona su nombre, ella no tiene derechos sucesorios. A menos que ustedes decidan compartir la propiedad voluntariamente. Jason bufó. ¿Voluntariamente? ¿Después de todo lo que costó llegar aquí? Yo me quedé en silencio. Valeria me sostenía la mirada. No quiero pelear por dinero, dijo. Ni por tierras. Solo quiero saber por qué Gustavo me escribió esa carta justo antes de morir. Me dijo que todo cambiaría cuando ustedes firmaran. Me habló de una caja fuerte en la casa. Dijo que allí encontraría respuestas. Solo quiero ver qué hay ahí. Después me iré, si eso quieren. Jason caminó en círculos, frustrado. ¿Una caja fuerte? ¿Ahora esto es una novela de misterio? ¿Y si es verdad?, le pregunté. ¿Y si hay algo más en esa casa? El silencio volvió a apoderarse del cuarto. Sabíamos que Gustavo era excéntrico, sí, pero no era un hombre impulsivo. Si había algo en esa casa, debía ser importante. Tal vez, un secreto que afectaba a todos. Jason se frotó la cara, como si intentara borrar el cansancio. Está bien, dijo finalmente. Vamos a la casa. Pero si esto es un engaño. No lo es, interrumpió Valeria. Ustedes creen que él solo los observaba a ustedes dos. Pero también me vio a mí. Y me dio su última jugada. Ahora nos toca mover. El abogado nos entregó la dirección exacta, con las llaves oficiales. ¿Pueden ir hoy mismo?, preguntó. Sí, respondimos los 3 al mismo tiempo. Salimos del despacho sin decir mucho más. El auto estaba en silencio. Emily me escribió un mensaje mientras avanzábamos por la carretera. ¿Cómo va todo?, respondí. Todavía no ha terminado. Y era cierto. Porque en la vieja casona de los Cedros, aún quedaba una última carta por revelarse. La casona de los Cedros nos recibió con el crujir del tiempo. Era un lugar detenido en otra época. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, el aire olía a madera húmeda y la luz natural apenas lograba atravesar las cortinas pesadas. El sonido de nuestras pisadas sobre el piso de parquet parecía amplificado, como si la casa misma estuviera escuchando. Entramos los 3 en silencio, Jason, Valeria y yo. Jason iba adelante, con las llaves en la mano. Yo lo seguía de cerca. Valeria caminaba detrás, observando cada detalle como si recorriera un recuerdo ajeno. Nunca había estado allí, pero su expresión no era de extrañeza. Era de pertenencia.
¿Dónde está la caja fuerte?, preguntó Jason, sin disimular su impaciencia. Dijo que estaba en la biblioteca, respondió Valeria. Detrás del viejo piano. Nos dirigimos hacia la sala contigua, donde un piano negro descansaba cubierto de polvo. A su derecha, empotrado en la pared, había un panel de madera que claramente no pertenecía al diseño original. Jason lo tanteó. Bastó presionar una esquina para que se abriera con un chasquido. Allí estaba. Una pequeña caja fuerte con combinación numérica. En la parte superior, un adhesivo amarillento con 4 números escritos a mano. 1936. Jason giró la perilla. 1, 9, 3, 6. Un clic. La puerta se abrió. Adentro, solo había una carpeta de cuero envejecido, una fotografía y una caja más pequeña, envuelta en tela roja. Jason tomó la carpeta. Yo saqué la foto. Era Gustavo, joven. A su lado, una mujer de mirada intensa. Entre ellos, en brazos, un bebé. En el reverso estaba escrito: Valeria 1996. Valeria se acercó lentamente, tomó la foto con manos temblorosas y la abrazó contra su pecho. No lloró. No dijo nada. Solo la sostuvo como si fuera la prueba que había buscado toda su vida. Jason abrió la carpeta. Comenzó a leer en voz alta. A quienes sean capaces de abrir esta caja. Si están aquí, significa que han decidido seguir adelante con esta herencia. Pero antes de dividir nada, deben conocer la verdad. Cuando era joven, cometí errores. Grandes. Uno de ellos fue enamorarme de una mujer comprometida. Su nombre era Teresa, y de ese amor prohibido nació Valeria. Nunca pude reconocerla legalmente. Lo prometí. Pero ella creció sabiendo quién era su padre. A ustedes, mis sobrinos, les di siempre mi atención, pero no mi legado completo. Mi verdadero deseo era que algún día, los 3 estuvieran en el mismo lugar, no para heredar mi casa, sino para enfrentar lo que yo nunca tuve el valor de decir. He visto cómo la rivalidad los ha consumido. He visto cómo compiten por todo, incluso por el afecto. Pero ahora deben entender, este lugar no es una recompensa. Es una responsabilidad. En la caja pequeña hay una escritura. No es solo para ustedes 2. Es para los 3. No dividan. Construyanlo juntos. Si lo logran, este lugar podrá convertirse en algo más que una memoria vieja. Puede ser un nuevo comienzo. Jason se quedó en silencio. Me pasó la caja roja sin decir una palabra. La abrí. Adentro estaba la escritura legal de la propiedad, firmada por Gustavo y por un notario, con 3 nombres: Jason, Valeria y mi nombre. Con fecha de firma de hace 3 meses. Jason se dejó caer en un sillón, derrotado, confundido y tal vez, aliviado. Entonces, todo esto era real, murmuró. Valeria es nuestra prima. ¿Oh? Valeria negó con la cabeza. No, no soy su prima. Gustavo era hermano de tu madre, no de tu padre. Y según la carta, si soy hija de Gustavo. Me giré hacia Jason. Eso te hace mi hermana. Jason me miró, pálido. ¿Qué? Valeria asintió. Hermana por parte de madre. No éramos solo sobrinos. Compartimos más que sangre lejana. Compartimos historia. El silencio volvió a llenar la habitación. Jason se llevó las manos al rostro. No lloró. No gritó. Solo suspiró, como quien finalmente comprende que todo lo que creía entender sobre su familia era solo la mitad de la historia. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, respondí. Cumplimos su voluntad. Construimos algo juntos. Por primera vez en nuestras vidas. Valeria acarició con cuidado el marco de la foto. Luego se acercó al ventanal, corrió las cortinas y dejó que la luz entrara por primera vez en años. Las motas de polvo flotaron como si despertaran de un largo sueño. Podríamos convertir esto en algo útil, dijo. Un refugio, un centro cultural, un lugar de retiro para jóvenes con historias como la nuestra. Jason la observó con atención. ¿Crees que podremos? Valeria lo miró de vuelta, con firmeza. Si no lo intentamos nosotros, nadie lo hará. Me acerqué al piano. Pasé los dedos por las teclas cubiertas de polvo. Pulsé 1, 2 notas. Sonaron como un susurro. Un inicio. Entonces empecemos desde cero, dije. Sin cartas. Sin apuestas.
Solo nosotros, con todo lo que somos. Jason se levantó. Se acercó a Valeria. Dudó. Pero luego, con torpeza, le extendió la mano. Bienvenida a la familia. Ella no lo dudó. Le dio un abrazo. Uno largo. Uno de verdad. En ese instante, supe que esta historia no era sobre quién ganaba. Era sobre quién tenía el valor de reconstruir. Y al salir de la casona, dejando que el sol por fin la bañara de luz, supe también que Gustavo había ganado su última partida. Porque nos obligó a jugar, con la verdad.